prevención, capacitación y defensa del migrante. Pretendemos como objetivos sociales cumplir con esas tres finalidades, de la parte preventiva, de la capacitación y de la defensa legal. Y además, pues formo parte del grupo de trabajo que estamos organizando el Foro Social Mundial, colaboro en el eje que Miguel coordina, de Cambiemos el Clima, el sistema, perdón, no el clima, que siempre me ha causado dificultades entender. No me queda claro cómo vamos a cambiar el sistema tan rápidamente, pero bueno, yo sé a lo que apunta. Y también estoy en el eje de movilidad humana y parto de la base de que consideramos que son dos variables muy consustanciales, muy relacionadas, y de ahí el tema que me ocupa, que he denominado Migración y Refugio en México, detención y condiciones sanitarias de la pandemia del COVID-19. Y entrando en materia, debo decir muy brevemente, este es un tema muy complejo y el tiempo realmente es muy limitado, que el fenómeno de la migración, pues dada la ubicación geopolítica de nuestro país, se expresa en México en todas sus dimensiones, ¿no? Es país de expulsión, de recibimiento de migrantes, de tránsito, de retorno, de espacios transnacionales, de ida y vuelta, en fin, todos los aspectos que el fenómeno de la migración se expresa en el mundo. Y dada la complejidad del tema, dada los límites que se tiene con el país más desarrollado, poderoso del mundo, que se dice que es Estados Unidos. Y el tema del refugio, que es también un tema viejo y concatenado y relacionado con el tema de la migración, a veces se confunde, o deliberadamente se confunde su tratamiento jurídico, y no es lo mismo, ¿no? Es una migración en el sentido que se desplazan a las gentes, a los pueblos, pero tiene que ver más con motivos de carácter político y de carácter de devastamiento ambiental y de otra naturaleza. La migración, pues en teoría debería ser una decisión voluntaria, pero la mayoría de las veces obligatoria. Hay una serie de marcos normativos que no voy a entrar en detalles, pero el fundamento legal en nuestro país para el tema de la movilidad humana y de la migración está en el artículo 11 constitucional, que habla de la libertad de tránsito, y con las reformas del 2011 está también ya en el artículo primero, al prevalecer el principio pro homine, o poner en la centralidad del tema jurídico a la persona, al sujeto, y la reforma también respecto de la obligatoriedad en el sistema jurídico mexicano del control de convencionalidad, que no quiere decir más que la aplicación irrestricta de todos los tratados y convenios internacionales que en materia de derechos humanos y específicamente de movilidad humana tiene el gobierno de México, que sería el marco internacional. Hay un instrumento ahí internacional importantísimo, que quizás es más sistematizado, que es la Convención Internacional de los Trabajadores Migrantes y sus familiares, que establece las bases de este tratamiento. Y dentro de ese fenómeno migratorio tan complejo, sumado al tema del crimen organizado y todos estos temas de carácter político de contexto en nuestro país, pues tenemos de siempre, lamentablemente, un tema que es el tema de la revisión y la detención de migrantes, que en teoría las autoridades competentes, que son las autoridades migratorias, dicho por la ley de migración, que son las facultadas para revisar y detener a los migrantes y refugiados en México en cualquier condición, documentada o indocumentada, vienen realizando, pero que en la práctica, en la realidad, se extrapola a que también otras autoridades no competentes, como es la Policía Federal, como es la policía aduanal, la fiscal y todas las policías que existen en el país, hacen esto en la práctica. Y el problema se agudiza más porque, siendo la autoridad migratoria una autoridad administrativa que no podría en teoría privar de libertad a ninguna persona, aunque sea extranjero, aunque esté documentado o indocumentado, en la práctica lo hace. Y tenemos que existe en la misma legislación y en la realidad y en todas las políticas públicas mexicanas en respecto del fenómeno migratorio y y del refugio, las llamadas estaciones migratorias, que lamentablemente en nuestro sistema jurídico se usan mucho los eufemismos, o sea, de llamar las cosas con nombres suavecitos cuando en realidad se tratan de otra cosa. Entonces se dicen estaciones migratorias, que donde están asegurados o están depositadas las personas en lo que resuelven su situación migratoria o su condición de refugio. Y eso es falso. Realmente es una privación ilegal de la libertad que no tendría razón de ser, porque la autoridad migratoria, si encontrar algún elemento de violación a la normatividad, tendría que poner a consideración o a disposición de la autoridad competente, quien sería en este caso la ahora Fiscalía Federal de la Nación, para que decida la situación de presunta violación a las leyes en este sentido. Bueno, estas estaciones migratorias pues son tierra de nadie,
dicen los expertos que inclusive los reclusorios o las cárceles son lugares más seguros porque ahí de menos hay una reglamentación, hay una normatividad, hay una vista de un juez que está pendiente de la condición de la persona que está privada de su libertad, y siendo la autoridad administrativa, bajo el supuesto o bajo el argumento de la seguridad nacional, que es donde lamentablemente rige todo el enfoque de la política pública migratoria, cuando la tendencia en el mundo es de que deberíamos de hacer prevalecer la seguridad humana y el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, tienen estaciones migratorias en diferentes partes, empezando por la capital, las zonas fronterizas, y tienen también las llamadas estaciones provisionales, en donde tienen momentáneamente a las personas, concretamente en Tapachula, en Villahermosa, Tenosique, Hermosillo y Piedras Negras, en donde privan de su libertad a las personas con el pretexto de que están arreglando su situación migratoria o en situación de indocumentados, o están... ¿Se cortó? ¿Me están escuchando o se cortó? Sí, yo sí te escucho. Ya, es que se me fue a mí la imagen. Y también las personas que vienen huyendo de las atrocidades de sus países, como en Centroamérica, todo el tema de la violencia generalizada, el crimen organizado, etcétera, etcétera, y vienen a México la mayoría de las veces de manera indocumentada, porque pues nadie viene huyendo de estas cosas bajo un trámite administrativo previo, y están esperando su situación jurídica. Esto, combinado con la emergencia sanitaria del COVID-19, ha creado un aspecto muy, muy delicado en el tema del hacinamiento y la falta de sanidad y de cuidado en las autoridades respecto de estas poblaciones. Y el tema se ha complicado más cuando en las circunstancias que se encuentran no tienen ninguna asistencia de carácter médico, bajo los protocolos y la normatividad nacional e internacional que marcan, y cuando las estaciones migratorias y estos lugares de refugio son inaccesibles para las organizaciones de la sociedad civil y muchas veces hasta para las órdenes de los tribunales jurisdiccionales. Frente a esto, pues, en la práctica a estas personas se les está excluyendo, se les está discriminando de forma sistemática y generalizada de estas medidas sanitarias que han sido dictadas para toda la población de México, y ellos, aunque sea de manera transitoria, forman parte de esta población de México. Esto hace inminente la necesidad de que las autoridades correspondientes, tanto las sanitarias como las de seguridad, diseñen, emitan y apliquen las medidas de protocolo necesarias. Estas personas, repito, están privadas de su libertad, violentándoles todos sus derechos, que ya dije, tanto derechos humanos como derecho humanitario en el caso de los refugiados, porque muchas veces hay menores en situación de no acompañamiento, mujeres, parejas, etcétera. Han habido lamentablemente muertes de gente que han estado recluidos de esta manera, y las organizaciones de la sociedad civil han promovido últimamente una serie de amparos colectivos, y debo ser entusiasta en este sentido porque se han conseguido ya algunos avances. Acaba de haber una resolución de un juez en un amparo colectivo de Baja California, que ha ordenado precisamente el que se observe todos estos lineamientos a favor de estas personas recluidas de manera ilegal y sin ninguna previsión, porque no solamente es un foco de infección internamente, sino inclusive cuando estas personas salgan puede venir un contagio más generalizado. Y ha hecho que la vigencia, y eso lo notable de esta resolución jurisdiccional reciente, tenga aplicación en los 32 estados de la República. Entonces, es un precedente jurisdiccional que está todavía en proceso, se ha dado la suspensión, se ha ordenado la libertad inmediata de las personas, y bueno, en ese sentido le queda una tremenda responsabilidad al Estado de saber qué hacer con ellos, y ha sido complementado, y con esto termino porque sé que mi tiempo se está terminando, con otro amparo que se ha dado en la región de Chihuahua, en donde se ha atendido en esta misma tesitura, con este enfoque de la pandemia y del problema de salud pública, a las personas en situación de retorno, entre los cuales están muchos mexicanos que retornan a su país y se hacinan en la zona fronteriza, y lo que nos lleva a la conclusión de que necesitamos un diseño de políticas públicas de incidencia mayor de las organizaciones de la sociedad civil y de seguir luchando por los derechos de estas personas. Hasta ahí dejaría mi participación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Antonio, por tu intervención. Y bueno, abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Les recordamos que en el punto donde dice participantes pueden ustedes solicitar la palabra, se abre la lista y ahí en su nombre pueden hacer la solicitud para que lo tomemos en cuenta. Álvaro de Regil levanta primero la palabra. Por favor, Álvaro, tu pregunta, tu comentario. Sí, muchas gracias. Me parece muy interesante la exposición.
Estando aquí en California desde hace 30 años, he estado pues bastante vinculado a todos los temas migratorios. De hecho, también participo en otra organización que se llama Buen Vecino, que básicamente nos dedicamos en un condado a tratar de apoyar y proteger a las comunidades migratorias. Respecto a la exposición de nuestro compañero, del abogado, yo quisiera decir, cuando él habla de políticas públicas, que desgraciadamente yo no le veo solución a este problema, porque es un problema de causas estructurales. Las causas subyacentes es precisamente el sistema. El sistema es el que, como bien decía, en vez de que la migración sea una opción, un derecho, es forzado. Y es forzado por esas causas estructurales que simplemente eliminan cualquier posibilidad de aspirar a, con nuestras propias capacidades desarrolladas, disfrutar de una vida digna en el lugar en donde hemos nacido con nuestras familias. Así es que mucha gente se ve forzada simplemente a emigrar porque no tienen ninguna posibilidad de poder vivir dignamente en sus lugares originales. Así es que mientras no cambiemos las causas estructurales, pues no le veo solución. Y lo que más me descorazona es que, en mi opinión, esas causas estructurales se siguen profundizando. Por dar un ejemplo, se está dando prioridad, por ejemplo, en el gobierno actual, al desarrollo del Tren Maya y del corredor transísmico, que para mí, aunque no lo han dicho, me lleva inmediatamente a sus orígenes, que es el Plan Puebla-Panamá, la iniciativa Mérida, la iniciativa Mesoamérica, que responde estrictamente, en mi opinión, a los intereses de seguridad nacional del imperio. Así es que con la renovación del Tratado de Libre Comercio y con estos proyectos, lo que se está haciendo es precisamente desarrollar en el sur del país estructuras de explotación laboral para que ya no se acerquen a la frontera, pero que no responden a las causas subyacentes de la inmigración. De tal suerte que la única forma que yo veo de poder realmente solucionar estos problemas es cambiando el sistema, y para ello pues tendríamos que abordar otro tema, el cual es cómo nos organizamos para hacer eso pacíficamente. Gracias. Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Entonces, si por favor, José Antonio, ¿quieres hacer algún comentario de respuesta a lo que dijo Álvaro? Cómo no, con todo gusto, agradeciéndole a Álvaro siempre sus atinadas intervenciones, y la reflexión que hace la comparto plenamente. Yo soy de origen peruano y entonces en la práctica soy migrante, vivo muchos años en este maravilloso país y me ha tocado vivir en carne propia las causas, como bien señala Álvaro. Y lo que yo tengo como tesis central es que lamentablemente no hemos tenido en nuestro México una política pública en materia de población nuestra. Siempre ha sido una política reactiva, siempre ha sido una política comprometida en el contexto internacional, medularmente pues a los intereses del norte. Y la verdad que ahí sí se requería de un gobierno y de la sociedad civil participativa también para empujar por una política pública nuestra, porque la ubicación geopolítica de México y la autoridad moral que tiene en el contexto internacional en política de asilo y refugio, pues es única, pero no lo hemos sabido capitalizar. Por un lado. Por otro lado, también yo comparto la desilusión, al menos con este gobierno de la Cuarta Transformación, que pensamos que en ese tema iba a ser diferente. Empezó con una política de hospitalidad y de solidaridad con el tema de los migrantes, pero vemos cómo el ejercicio del poder desde afuera y los compromisos hacen que eso recule, y en la práctica, pues México, lamentablemente, la política pública del gobierno mexicano sigue en la tesitura todavía de hacerle el trabajo sucio, el traspatio al sistema norteamericano, que es un lugar de destino que todo el mundo quiere llegar ahí, por la razón del sueño americano, entre otras cosas. Y no es fácil tampoco. Y todos estos megaproyectos que se están haciendo, este canal seco, pues tiene que ver con toda esa externalización de las fronteras, todo ese tema, inclusive en algunos aspectos de internalización de fronteras, como por ejemplo está pasando con la frontera sur, ¿no?, de los hermanos centroamericanos,
con el límite con México, y obedecen más a prioridades de carácter económica o de megaproyectos que a temas de seguridad humana. Pero yo, fiel con mi formación, sigo siendo entusiasta y yo creo que vamos avanzando y a poquito, aunque sea, pues si se hacen los grandes cambios. Saben todos ustedes que se acaba de ganar otro amparo, sin que esto signifique que el derecho sea la panacea. El derecho es una herramienta más que bien utilizada puede servir y está sirviendo, y en el que se ha cuestionado la prioridad que ha señalado el actual régimen a los megaproyectos respecto del tema de la salud pública. Y yo creo que de esa perspectiva, pues puede ser un buen elemento para batallar más y seguir dando la lucha con el tema de cambiar ese enfoque de seguridad nacional por el de seguridad humana, que connota un trato más adecuado de la perspectiva de los derechos humanos, del derecho humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, que es un derecho en permanente construcción, y de un derecho que nos olvidamos generalmente, y con esto termino, que es el derecho colectivo de los pueblos. Poco hablamos de la migración interna y por ahí deberíamos empezar en nuestras políticas públicas, porque todo el tema de explotación se externaliza y se repite. Y poco hablamos de los desplazamientos forzados o forzosos de los pueblos a partir del crimen organizado y los megaproyectos. Entonces son temas muy apasionantes y qué bueno que hay la oportunidad de haberle podido exponer una inquietud de carácter académica, personal e intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y bien, pues quiero comentarles a ustedes que pues esta reunión del día de hoy cambió un poco el título de las anteriores reuniones que tuvimos, porque pues le pusimos más específicamente COVID o SARS-CoV-19, pero incluimos la idea de demandas y de propuestas. Es decir, que a la luz de lo que está sucediendo con esta epidemia, pues, ¿qué demandas serían las que deberían venir de parte de aquellos que estamos en la sociedad, en la lucha social, y qué propuestas tendríamos? Y bueno, con esto queremos hacer que pues, las futuras reuniones traten de buscarse pues respuestas a los fenómenos que está provocando esta pandemia, ¿no? Y bien, pues como las únicas dos estamos presentes, los únicos dos que registramos ponencia, me va a tocar a mí hacer la presentación de la ponencia que yo registré. Y bien, mi ponencia tiene el siguiente título: SARS-CoV-2, negligencia criminal. La economía contra la salud de la población, la ecología y el medio ambiente. Cientos de miles o tal vez millones de personas podrían morir entre 2020 y 2021 debido a las consideraciones económicas de los gobiernos y las empresas transnacionales con respecto a las medidas sanitarias que se han aplicado. Se aplica la biopolítica de la que hablaba Michel Foucault. Unos pocos políticos, médicos y grandes empresarios van a decidir cuántas personas habrán de morir. Un número aceptable de muertos, como los que mueren cada año de influenza y que nadie les hace caso, para que la opinión pública no se escandalice y pueda seguir creciendo la economía y el Producto Interno Bruto, y con ello se sostengan razonablemente buenas las utilidades de los bancos y los grandes inversionistas. Ni los políticos ni los administradores de las grandes empresas están solos. Una parte de la población rechaza las medidas sanitarias por ignorancia de las recomendaciones científicas, pero también lo hacen presidentes como Trump y Bolsonaro, grandes empresarios como Elon Musk de Tesla o Salinas Pliego. Las mentalidades dominadas por la religión de la economía, el Homo economicus, ponen en riesgo la vida de millones de personas. La religión de la economía está presente en la mente de los empresarios y los administradores que controlan las maquiladoras de Tijuana, el Grupo Electra, Televisión Azteca, Coppel y muchas otras empresas que han evadido por mucho tiempo las medidas sanitarias que evitan la muerte de muchas personas. Podría ligarse la muerte de muchos trabajadores a la negligencia criminal
de muchos políticos y administradores de empresa. Ahora, con la presión de la industria automotriz de Estados Unidos, unida a la presión diplomática de su gobierno, la industria automotriz mexicana ligada a las cadenas productivas de ese país echa a andar la producción en las maquiladoras mexicanas, exponiendo a la muerte a millones de trabajadores, tal como lo hacen los empresarios y agricultores y empacadores de carnes en Estados Unidos, con sus trabajadores principalmente mexicanos, considerados esenciales para el funcionamiento de su sociedad durante la cuarentena. Lo mismo con la criminal nueva minería y nueva industria agropecuaria. Aumentan las presiones de los empresarios y políticos fanáticos de la economía, a pesar de que los diversos científicos importantes del peligro que pueden provocar muchísimas muertes con un rápido abandono del confinamiento. ¿Dónde están las reservas de las empresas y los gobiernos para enfrentar estos acontecimientos totales que serán más frecuentes debido al daño que hace la economía a la ecología y el clima? La aparición del virus SARS-22, el SARS-24 y otros SARS parecen inevitables. Sabemos por diversos autores que esta pandemia había sido advertida por varios grupos de científicos y también por aquellos que hemos denunciado el colapso contenido del clima y la ecología. Los incendios forestales, las sequías, las olas de calor, las tormentas y otros eventos climáticos nunca vistos están ya muy pronosticados por los meteorólogos. Tal parece que las únicas reservas están en los paraísos fiscales, en las cuentas de millonarios mexicanos en otros países o en pequeña parte en el Banco de México. Se han garantizado las altas utilidades de las empresas en las últimas décadas a costa de la creación de superricos y superpobres o miserables, y sobre todo a costa de la salud de todos, el medio ambiente de todos, el clima de la tierra de todos. Estas utilidades están dejando en ruinas la riqueza biológica y cultural de México. La industria petrolera y la química han podido envenenar impunemente los acuíferos, los suelos, los ríos, los lagos, los mares, las atmósferas y nuestros alimentos. La industria nuclear ha podido saturar el mundo de isótopos radioactivos impunemente. Las empresas de aviación, el turismo, los servicios de transporte, la salud y el entretenimiento han podido dejar en la ruina ecológica y cultural a muchos territorios de México. La industria alimentaria ha podido producir millones de casos de diabetes, hipertensión, cáncer y hacernos ganar los primeros lugares en obesidad y en consumo de aguas azucaradas en envases desechables, sin pagar por estos daños a la salud y al medio ambiente. La industria militar mundial no solo pone en riesgo la supervivencia de la humanidad, es la principal depredadora del clima y la ecología de los territorios del mundo. La Semarnat, como las comisiones de medio ambiente de las legislaturas y las comisiones de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y las cumbres del clima, así como el Partido Verde Ecologista, han estado en manos de los grandes empresarios para evitar que se eliminen los inmensos privilegios de los que ellos gozan. Los supermillonarios tienen de rodillas a los gobiernos ligados a la hegemonía de Estados Unidos. Las escuelas, los medios y las nuevas infraestructuras han estado virtualmente al servicio de la economía y por lo mismo en contra del clima, la ecología y el equilibrio social. Son responsables de las calamidades que hemos empezado a sufrir en este siglo. Las próximas catástrofes creadas por la industria mundial, tanto virales como climáticas, serán aún de mayor envergadura que el SARS-CoV-2. Podremos tener cuarentenas más rigurosas, frecuentes y peligrosas, grandes penurias de agua y otros alimentos, inseguridad y rebelión social. Podremos enfrentar guerras multidimensionales nunca vistas que involucren a multitud de organizaciones paramilitares, parapolicíacas y ultracriminales. Ya tenemos claras evidencias de estas tendencias en México. La economía es una forma de guerra de todos contra todos, que induce formas de guerra y funciona en el mundo por medio de una creciente destrucción de las bases de la vida. El crecimiento económico se consigue ahora por medio de guerras multidimensionales, virales, bacteriológicas, químicas, religiosas, identitarias, electrónicas, digitales, monetarias, policíacas, criminales, judiciales, legislativas, entre otras.
La economía, como la hemos entendido, tiene que cambiar radicalmente. No podemos dejar que destruya los equilibrios de la tierra, de las sociedades, las ciudades y las comunidades. No podemos dejar que esta actividad devastadora arruine el futuro de la humanidad. La economía deberá estar sometida a los dictados de la naturaleza, las culturas y el buen vivir. Es urgente desmitificar la economía y denunciar sus fundamentos ideológicos, como la productividad, la competitividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto, los tratados de libre comercio, los conceptos de escasez y abundancia o de riqueza y pobreza. Hay que poner a la economía al servicio del ser humano. Propongo en lo inmediato que se investigue la responsabilidad de los administradores de empresas en las muertes y contagios por el SARS-CoV-2, que se promueva un gobierno único para la cuenca del Valle de México en lugar del que tenemos fragmentado en 4 gobiernos, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, que se detenga la aplicación del nuevo tratado TEMEC y que además las grandes fortunas paguen mucho más impuestos de los que ahora pagan. Una reforma fiscal que fiscalice rigurosamente las grandes transacciones y las grandes propiedades. Propongo el salario básico universal. Muchísimas gracias. Creo que ya me pasé. Bien, ¿quiere alguien hacer alguna intervención sobre lo que acabo de decir? ¿Ha levantado alguien la mano? ¿Alguna intervención? Bueno, yo podría, si no hay nadie más. No, hasta el momento no veo yo manos levantadas. Ya saben que donde dice participantes está la manera de levantar la mano. Sí, ok. Bueno, pues estoy en general con todo lo que comentaste, Miguel, pues totalmente de acuerdo. Me parece que un punto importante para los que estamos preocupados por el tema de la emergencia climática es pues señalar que el costo humano que vendrá y que ya está sucediendo es tremendo. O sea, es decir, pareciese que el tema de la pandemia, por el hecho de que no hay una vacuna, porque es un contagio muy amplio, nos llegó con un miedo y con un pánico sin igual. Y no nos hemos dado cuenta o a lo mejor los números no nos sorprenden tanto de la cantidad de muertes que ya han sucedido y que sucederán por la emergencia climática, ¿no? Apenas leía yo un texto de Boaventura de Sousa que se llama La crueldad del virus, una cosa así, que se lo recomiendo. Y él decía justo que cuando él escribía este texto, pues ya había cerca de 40,000 muertos de COVID en el mundo, pero que de acuerdo a un periódico de Guardian, por datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 7 millones de personas por contaminación atmosférica. Entonces, bueno, increíble, ¿no? La cifra. A mí lo que me genera esta reflexión y lo que tú acabas de comentar, Miguel, es que tendríamos que empezar a plantearnos las propuestas a partir de lo que tú señalabas la ocasión anterior de esta no regresar a la normalidad, pero teníamos que plantearnos las propuestas de una manera muy integral, donde ya no pudiéramos encontrar tan fácilmente la diferencia entre si es una política de salud, si es una política económica, si es una política ecológica, si es una política de migración, sino que realmente estamos, el planteo de estas propuestas sabemos que van a tener un impacto múltiple en todas estas dimensiones. Entonces, a mí algo que me parece muy revelador de estas últimas semanas y la manera en la que hemos afrontado el tema de la cuarentena, bueno, ha sido justamente el que hemos dejado en manos del gobierno la mayor parte o toda la parte de la gestión de la salud. Esto a mí me parece, pues no sé si preocupante, pero sí muy sintomático. Por muchos años, yo lo comenté en mi presentación, yo he estado trabajando con el tema de la economía
solidaria y de las prácticas comunitarias. Y soy una creyente de que es necesario generar células ciudadanas, autogestivas, organizaciones comunitarias o sociales, vecinales, ecosistémicas, no sé, con el lenguaje que queremos utilizar. Y bueno, esto ocurre en algunos lugares indígenas, en algunos lugares campesinos, pero la mayor parte de la población no está organizada necesariamente así. Hay algunas emergencias, iniciativas de este tipo. Y bueno, pues yo me he enfocado mucho en el tema de la soberanía económica, soberanía alimentaria, el poder satisfacer necesidades en este tema autogestivo, comunitario, ciudadano. Y me parece muy interesante cómo no lo hemos podido lograr así en un evento tan grande como es la pandemia, es decir, algo que nos está impactando mucho. Y por ahí también escuché una entrevista que le hacían a Gustavo Esteva, y me gustó mucho sus aportes porque Gustavo Esteva justamente hablaba un poco de esto, de si seremos capaces de pues él usaba una palabra fuerte, él usaba la palabra desobediencia ante un gobierno que está imponiendo ciertas directrices y que nosotros las estamos asumiendo completamente. ¿Y cómo hacemos para mantener una especie de autogestión de esa salud, que no solo es la salud, es como tú lo comentabas, es la alimentación, es la enfermedad, es decir, es la diabetes, es con qué nos estamos alimentando, es cómo vamos a resolver el tema económico y de ayuda mutua entre las personas. En fin, son temas realmente pues de política, pero también muy humanos, o sea, que tiene que ver con la manera en la que podemos vincularnos y relacionarnos a partir de esta pandemia. A mí me parece que de las propuestas que tú comentaste, también me parece que, o sea, habría mucho que hablar, por ejemplo, del ingreso básico ciudadano, habría mucho que hablar sobre las políticas de salud, pero a mí me parece que algo también fundamental, siguiendo mi línea de ideas en cuanto a lo comunitario, sería la vinculación concreta entre iniciativas cercanas en una región, ya sea el Valle de México, la cuenca del Valle de México, o ya sea Tlaxcala, o a lo mejor es solo Xochimilco, o no sé, pero la articulación de las diferentes iniciativas a un nivel muy de base, eso es algo que tendremos que hacer ya, o sea, que es algo urgente, no como una vinculación meramente política, sino verdaderamente atendiendo a esta no normalidad que queremos tener, ¿no? Y sí, por otro lado, ir generando una plataforma digamos así, de peticiones hacia el gobierno o incluso global, como lo está haciendo los de la Internacional Progresista, pero sí me parece que tiene que estar anclada en estas otras formas de vivir concretamente una nueva normalidad, que no van a ser individuales, sino que tienen que ser a partir de la alianza de muchos otros que son afines a lo que pensamos. Muy bien. Les voy a recordar que son 3 minutos para hacer comentarios. 3 minutos, por favor. Jesús Linos pidió la palabra. ¿Está Jesús Linos? Hola a todos, claro que sí. ¿Puedo iniciar? Sí, por favor. Gracias. Pues bueno, la verdad me pareció una ponencia muy interesante y creo que, pues bueno, también en primer lugar es muy difícil establecer patrones y tareas comunes para todos los países. Creo que es importante destacar las diferentes existencias en todos los ámbitos entre los países del norte y los del sur y pues bueno, aunque se ha tratado de imponer un modelo dominante que ha negado estas capacidades, conocimientos, la cultura, los valores del sur globalizado,
es clave también yo creo que destacar los conocimientos locales que junto con toda esta masa crítica y los científicos pueden aportar importantes cambios. Pues lo segundo también que me interesa es una combinación entre la técnica y la política, ya que creo que no puede existir ninguna tecnología siempre y cuando, bueno, aún y cuando sea de punta, no tome en cuenta la población, y creo que la misma población tiene que hacer suya toda esta tecnología. Y pues un ejemplo muy interesante sería, yo creo que analizar lo que ha pasado en La Ventosa, en el estado de Oaxaca. Y pues en tercer y última cosa que me gustaría agregar es que es un momento de marcar un alto en el camino, ya que así como esta pandemia COVID-19 sorprendió al mundo, pues si seguimos en esta ruta pronto nos estaremos enfrentando a problemáticas inimaginables para los seres humanos. Y pues bueno, la verdad destaco el propio hecho de que ser depredadores de los ecosistemas es parte de la pandemia que hoy vivimos. Y por último, pues creo que como la mayoría concuerdo que el cambio no solo es climático, sino es un cambio que arrasa la vida planetaria, su biodiversidad, su capacidad de equilibrio y de recuperación, la contaminación de los océanos, el cultivo masivo de nitratos y fosfatos, etcétera. Entonces, creo que también hay que agregar que las pequeñas acciones son importantes, como los acuerdos internacionales, y modificar nuestra vida y relación con el planeta desde lo cotidiano, creo que también es una gran apuesta. Y en lo personal, yo desde mi pequeña comunidad, yo soy de Cuernavaca, Morelos, pues hemos estado haciendo mecanismos de resistencia social y colectiva, por ejemplo, en algo tan simple como el trueque entre nosotros. Entonces, pues la verdad es que con esto me gustaría cerrar mi participación y comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Álvaro, 3 minutos, por favor. Sí, de acuerdo, gracias. Bueno, siento tanta afinidad y tanta cercanía con las reflexiones que se han estado haciendo, especialmente las que estaba externando Claudia. A mí me parece que hemos estado tocando muchos temas que en realidad son síntomas, pero todos esos síntomas como el virus, como la emigración, como la explotación laboral, como el hecho de que se mueran 7 millones de personas por la contaminación, todos ellos confluyen en una causa estructural. Y esa causa estructural, para mí, sin ninguna duda, es el sistema capitalista. Un sistema capitalista que va en dirección totalmente en contra de lo que necesitamos, porque el sistema capitalista, independientemente de que es un sistema totalmente injusto, es un sistema que requiere del crecimiento, del Producto Interno Bruto, de estar siempre creciendo. Y nosotros, para salvar a la humanidad, necesitamos rescatar a nuestra casa. Nuestra casa es el planeta. Entonces lo que necesitamos es decrecer. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Y me parece que Claudia hablaba de que pues hay mucha gente que está inquieta, pero que en realidad no hay un movimiento. Y apuntaba, por ejemplo, comentaba las células ciudadanas. Para mí, cualquier movimiento tiene que comenzar por la toma de conciencia, por provocar la toma de conciencia. Si se provoca la toma de conciencia y se converge hacia un acuerdo, hacia una afinidad de cuál es el problema y cuál es la solución, entonces podemos converger en un movimiento. Y eso, toda esa labor de provocar la toma de conciencia y llegar a un consenso, se hace, en mi opinión, a través precisamente de esas células ciudadanas que van de lo local hacia lo global eventualmente. Entonces creo que ahí es hacia donde debemos de apuntar. Ahora, como todos esos síntomas de los que hemos estado hablando vienen de una causa de raíz que es el sistema, entonces no podemos resolverlo atacando, abordando a los síntomas, a este síntoma o al otro síntoma, sino que necesitamos realmente un cambio estructural. Y un cambio estructural
es un cambio de paradigma. Entonces, me parece que el primer paso es provocar la toma de conciencia hacia la ingente necesidad de un cambio paradigmático. Un cambio paradigmático que vaya en una trayectoria radicalmente opuesta a lo que hemos estado siguiendo durante siglos. Y eso creo que por ahí es donde tenemos que comenzar. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, yo sí escucho. Ok. Es que no, me parece que no escucho a Miguel. Es que Miguel tiene desconectado su micrófono. Sí, sí, sí. Miguel. No sé por qué me desconecté. Te veía hablar, pero no te veía. Claro. Que te cambiaron el sistema, Miguel. Cambiaron el sistema, pero no el chip. Bueno, está bien. Jorge, por favor, tienes la palabra. Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, pues tu participación, Miguel, como siempre, es muy precisa y profunda. Verdaderamente siempre llegas al tuétano las cosas, pero en fin. La idea que me surge a mí es de que tanto la degradación climática como social, los grandes contrastes que hay en la economía de los países y de las personas, de las clases sociales, socioeconómicas de los países, sí han llegado ya a extremos verdaderamente absurdos, de un lado, y como que la cereza de este pastel tan horrible viene a ser esta pandemia, ¿verdad? Que pues, es consecuencia de todas estas degradaciones, ¿no? Una de las raíces más importantes que considero yo que es básicamente, recurre a lo mismo, por ejemplo, de lo que decía Álvaro, quiero precisar, bueno, es significante que la toma de conciencia, sí, pero lo que quiero precisar es la raíz de todo esto viene a ser, según creo, una de las raíces más bien, es el individualismo que prevalece en el sistema actual político, ¿no? Que va en contra precisamente pues, de la posibilidad de compartir con más conciencia los recursos naturales, que haya una mejor sociedad, etc. Entonces, ese individualismo María. que es básicamente la esencia del capitalismo, ¿no? Sálvese el que pueda y nosotros mueren. Entonces, creo yo que sí hay que pensar para una nueva normalidad después de esta pandemia, cuando pase, esperemos que pronto, y si no, pues ya haya bastante menos población en el planeta. Yo creo que sí tendríamos que pensar y actuar en dirección a una socialización del sistema, ¿no? Que en los regímenes políticos verdaderamente haya una dirección, tomen una dirección en ese sentido. No hablo de un socialismo tradicional, no, pero sí, de alguna forma, que haya ese sentido de solidaridad, todo, ¿no? Hablaba órgano, en el artículo de Georgi Malinov, le llama el fundamentalismo del mercado, que me pareció un término que concreta verdaderamente la causa de todos estos problemas que desde luego ahora han desembocado en el coronavirus. Entonces, para terminar y para resumir, creo yo que esa socialización de la normalidad, de una nueva normalidad, tiene que venir
pues necesariamente, ¿no? No podemos seguir con este individualismo salvaje que predica el capitalismo, ¿no? Hasta ahí llega mi comentario. Miguel, tu micrófono está desconectado otra vez. Caramba, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Se conecta solo, yo creo que si me muevo acá. Muy bien, pues muchas gracias por estos comentarios. Voy a hacer una pequeña réplica al respecto de lo que han comentado ustedes. Con respecto a los servicios de salud, es evidente que pues en Estados Unidos, Europa, México, estaban muy mal preparados para tener una salud pública, o sea, una respuesta hecha por el Estado. Y se salvan quienes tuvieron todavía mejores servicios de salud. Así que, pues, esta pandemia lo que implica es reforzar los sistemas públicos de salud. Eso es lo que se ve venir. Algo que el neoliberalismo hizo todo lo posible por eliminar en los últimos 30, 40 años. En México, gracias a la vieja tradición socialista que hubo en los años 30, 40, cuando se hizo el Seguro Social y eso, todavía quedaba algo para que el Estado pudiera reaccionar en una circunstancia como esta. Pero sí estaba en ruinas el sistema de salud, no solo de México, el de Francia, el de Inglaterra, el de Estados Unidos es catastrófico, no tiene nada de sistema público de salud, todo es privado. Con respecto a lo que comentaba Esteba de desobedecer propiamente las recomendaciones, yo lo veo un poquito fuera de lugar con un anarquismo así medio exagerado. Conozco las ideas de Esteba y participo de muchas de esas, pero cuando tú tienes noción de la ciencia o de la parte científica, pues te das cuenta que hay cosas en las que hay razón de ser, ¿no? O sea, la cuarentena y lavarse las manos y la de sana distancia, pues son medidas que tienen 200 años y que pues los epidemiólogos las recomiendan y cualquiera que haya estudiado ciencia, pues las acepta, no porque las ordene el gobierno, sino porque son razonables. Entonces, pues veo medio absurdo que Esteba quiera recomendar desobedecer lo que dice el gobierno, no tanto como un niño caprichoso, decir, yo no hago lo que me ordena, ¿verdad? Sino por falta de conciencia científica, de que lo que se está diciendo ayuda a contener el virus, porque los virus solo los entendemos vía el conocimiento científico. De otra manera, esta pandemia hubiera matado millones ahorita, en estos momentos, hubiera sido catastrófica. Así que en ese sentido, pues no le veo sentido. Con respecto a la cuestión del Valle de México, desde hace más de 30 años observé que para el punto de vista de gobernar a una región ecológica, el Valle de México tiene el peor gobierno posible, porque dentro de una misma cuenca existen 4 gobiernos. O sea, está el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, el gobierno del Estado de Hidalgo y hasta el de Tlaxcala. Entonces, cuando tú te entras a temas como la contaminación del aire, cuando entras a temas como el del transporte o ahora el de una pandemia, tener 4 gobiernos es una verdadera estupidez. O sea, debe haber un solo gobierno de la Cuenca de México. Y esto es válido para todas las cuencas. O sea, las divisiones políticas actuales no ayudan a resolver los problemas. Y desde hace 30 años hicimos la tesis y la propuesta a la Asamblea Legislativa de que se promoviera la creación de un gobierno del Valle de México y desapareciera el gobierno de Toluca sobre el Valle de México. O sea, que Chalco, por ejemplo, esté gobernado desde Toluca. O sea, que una capital, que un estado que gobiernas encima en varias cuencas. La cuenca es la mejor manera de definir los límites de un territorio. Lo que llamamos país es el paisaje, lo que se ve en el horizonte. Con respecto a la cuestión del sistema capitalista, pues sí es el sistema capitalista, pero así ya suena muy superficial la explicación, porque ¿en qué se basa el sistema capitalista? No es solo en la acumulación del dinero, o sea,
la pura acumulación del dinero no daría el problema que tenemos. Lo que sucede es que no se entiende el fenómeno tecnológico. O sea, un fenómeno que nace antes de la revolución industrial, que nace con la revolución científica en el Renacimiento. Y en esa revolución científica apareció una nueva epistemología, una nueva manera de ver el mundo. Y esa epistemología dio la clave para que algo que ya existía, porque la acumulación y cobrar intereses y todo eso ya existía en la Edad Media. O sea, hacia el siglo XII se crean los bancos. Ya desde entonces había capitalismo. Pero fracasó en Florencia la bolsa de valores y fracasó Italia como principal centro del capitalismo porque no tenía la base que después agarró ese nuevo capitalismo, que es la base tecnológica. Y no se entiende el fenómeno tecnológico que está plagado de sacralización. Hay millones de personas en el mundo que andan buscando inventar la forma más eficiente de hacer algo. Y entonces, la forma más eficaz o eficiente, y los tecnólogos son la clave de la destrucción. Si no hay tecnología, no hay destrucción ecológica. O sea, nos está matando la tecnología más que el sistema capitalista. El sistema capitalista se cuelga sobre la tecnología y lo multiplica y lo vuelve la fuerza que hace crecer la economía y la que hace crecer las cosas. Son la tecnología que tiene aviones, son la tecnología que tiene autos, son la tecnología que hace hornos o que hace industrias. Esa es la tecnología que está directamente destruyendo la ecología. Y la reflexión sobre la tecnología creo que es fundamental para entender este asunto de cómo opera la tecnología y cómo está desacralizada y por qué no se habla de ella cuando tiene un papel tan importante. Por otro lado, en cuanto a la cuestión del cambio de paradigma, pues nosotros propusimos cambiar el sistema, no el clima. O sea, el problema es que la tecnología genera sistema, genera un ambiente tecnológico y genera un sistema tecnológico que hace que, unido a la fuerza política, se impongan valores. O sea, en el sistema están metidos los valores de todos contra todos. Cuando se individualizan las cuentas, cuando se maneja la contabilidad por personas y todo eso, se están fomentando la competencia y todo esto. Así que el cambio de paradigma implica sobre todo entender cómo funciona la idea de la escasez, que es una idea moderna, que antiguamente nadie pensaba en escasez propiamente, es un invento de allá del siglo XVIII, y tenemos que abandonar esa epistemología de la idea de la escasez y de la riqueza, de lo que es riqueza y de lo que es pobreza. En cuanto a lo que señalas, Jorge, sobre lo que dice Georgi Marinov sobre el fundamentalismo de mercado, corresponde con lo que nosotros llamamos religión de la economía. O sea, que la gente cuando se vuelve fundamentalista del mercado, lo ve como religión, lo fetichiza, lo sacraliza. ¿Sí? O sea, en Estados Unidos los mercados son sagrados. Y los mercados, claro que funcionan, los descubrió Aristóteles hace más de 2000 años. O sea, ya él sabía que existían los mercados. Pero el convertir en religión los mercados es lo que ha hecho Estados Unidos y lo que ha hecho Estados Unidos, que todo funcione por mercado y el mercado, pues como vemos, sirve para destruir muchas cosas. Entre otras, no separa ninguna destrucción de una sola especie vegetal o animal. Aunque se acaben las especies, nunca se vuelven caras. O sea, los mercados no responden a la escasez de especies animales o vegetales. Así que la idea de fundamentalismo de mercado forma parte de una crítica severa al sistema económico, como lo entendemos, y a la doctrina económica, como la enseñan en las universidades, o sea que está considerada hoy en día una pseudociencia, una falsa ciencia. Y tenemos que denunciar el pensamiento económico como lo que es, como una forma de buscar técnicas para hacerse rico, y no como algo que verdaderamente haga beneficio para la humanidad. Por eso nosotros pensamos que la palabra economía
hay que ponerla en su lugar, o sea, reducir el papel tan grande que tiene en nuestra vida debido a la moneda, debido al crecimiento económico. Si todo es moneda y si todo es crecimiento económico, vamos al suicidio. Bien, termino. Bien, sigue otro tiempo, el tiempo de una tercera intervención, pero ya las intervenciones espontáneas son de menos tiempo. ¿Alguien quiere hacer una intervención de 5 minutos libre? Creo que Álvaro había solicitado una intervención libre. Sí, muchas gracias, Miguel. Mira, yo nada más quiero puntualizar una cosa sobre lo que comentaste. No sé si lo entendí claramente, pero tú hablas de que me dio la impresión de que apuntas a que el problema no es propiamente el capitalismo, sino la tecnología. Y si es así, yo no podría estar de acuerdo porque la tecnología es en realidad un medio y no un fin en sí mismo, un medio que utiliza el capitalismo para la reproducción y la acumulación. Y ese total incapacidad de sostenerse como sistema se debe precisamente a que esa reproducción y acumulación es superior, en primer lugar, aspira a siempre un crecimiento y a una reproducción y acumulación infinita. Y no podemos tener un sistema que requiere del crecimiento infinito, de la reproducción infinita, de la producción y uso de recursos de manera infinita en un planeta con recursos finitos. Entonces, para mí el problema sigue siendo claramente el capitalismo. Un capitalismo que actualmente, si nos vamos a los científicos, nos dice que la humanidad consume en un año el equivalente a 1.75 planetas. Y en Estados Unidos, donde estabas apuntando, y estoy totalmente de acuerdo, que el mercado es sagrado y que en realidad vivimos en todo el mundo la mercadocracia y no la democracia, se utiliza, en Estados Unidos se vive con el equivalente a 5 planetas al año. Entonces, para poder rescatar a nuestra casa y con ello a la humanidad, tenemos que terminar con el problema de raíz, que es el capitalismo. Así es que nada más quería puntualizar eso. ¿Algún otro comentario por ahí? ¿Comentarios sobre esto o cualquier otro? Yo quisiera comentar también, a mí me parece que que a veces son las palabras lo que nos cuesta trabajo terminar como de entender, porque, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con Álvaro. Yo creo que es el capitalismo una de las cosas, o sea, lo que tenemos que enfrentar, pero también estoy de acuerdo contigo, Miguel, en cuanto a que el capitalismo, así dicho solo en lo general, pues a lo mejor a mucha gente ya no le dice mucho. Entonces hay que empezar a desdoblar algunas cosas como, bueno, el capitalismo, ¿qué significa? Significa individualismo acérrimo, como lo comentaba, creo que Jorge, el sálvese quien pueda. ¿Qué significa el capitalismo? Hombre economicus que solo está pensando en maximizar sus beneficios a costa de lo que sea, no sé, cómo ir desmenuzando eso. Y es algo que platicamos, de hecho, con Enrique Lev cuando fue la primera conferencia, o tuvimos una conferencia al respecto. Él le llamaba de construir la racionalidad, ¿no? Por ejemplo, es decir, la manera en la que percibimos el mundo y la que nos hemos percibido en el mundo hoy es la que está cuestionándose. Entonces, ni siquiera es una crisis civilizatoria o una crisis ecológica o una crisis sanitaria. Estamos hablando de una crisis cuasi, diría yo, de sentido, de qué diablos es esta especie humana en este mundo y cómo nos replanteamos nuevamente deconstruyendo todo lo que hemos aprendido en los últimos, no 40 años de neoliberalismo, no cientos de años con capitalismo, sino mucho más atrás, ¿no? Lo que Entonces, yo estás creo que diciendo es es algo erróneo. Por favor, ¿quién bastante habla? más profundo. No, hay que dejarle terminar a Claudia. ¿Quién es? ¿Quién está presente? Luis. Me parece que nos están invadiendo, ¿eh? Pero por favor, hay que dejar terminar a Claudia. Luis.
Bueno, y lo último que yo quisiera Álvaro, comentar, eres bueno, un maricón, Álvaro. Bueno, Sí, me parece que alguien se está metiendo, Miguel, y nos está invadiendo. O sea, alguien externo al grupo. Ese comentario que aparece ahí de repente es de alguien que se está metiendo. Sí, Y ya ha sucedido en la plataforma de Zoom muchas veces. No sé si están enterados. ok. Bueno, ya se salió, ¿eh? Yo vi que estaba, en la parte de los participantes, cuando alguien habla, se pone un cuadrito, es Luis, está como Luis, pero ya no está. ya se salió. Ya se salió, pero bueno, si vuelve a entrar, Sí, ya sí, se... salió y vuelve a A ver ingresar. si sabe cómo quitarlos, cómo silenciarlos. Sí, Sigo aquí, menso. Está Ah, con mi sigues aquí, nombre. ándale. Disculpen, esa persona también está con el nombre de Leticia, pero yo no soy, ¿eh? Ya se cambió con el nombre de Merce ahora. Ah, bueno, entonces, No, en la pantalla de Álvaro no aparece la foto de Álvaro. ya. Ese Merce, Bueno, no, la foto que aparece es una foto mía de que cuando quito bueno. la pantalla sale eso. No, ya cambió. Está bien, Sí, está bien. pero la foto que parecía sí es mía, de hace tiempo. Bueno. Ok. Sí, pero alguien se está metiendo, ¿eh? Definitivamente alguien se está sí. metiendo a agredir al grupo. sí. Bueno, a ver si Leslie sabe cómo ¿Cómo quitarlos, correrlos? que no nos queremos que estén adentro. Sí, voy a cerrar la llamada para que ya nadie pueda ingresar. Por favor. Voy. Muy bien, pues ¿quién estaba hablando? yo ya estaba hablando. Álvaro, Sí. Claudia. Bueno, decía eso un poco por el tema de cuál es el mayor problema que tenemos. Bueno, pues concuerdo con Álvaro, concuerdo con Miguel, pero creo que hay que desmenuzar Pero si un todo poco está mejor. erróneo. Sí, parece que alguien sigue ahí hablando, pero bueno, lo ignoramos, como comentaba Merce o Leticia, no sé quién comentaba. Lo otro que quería comentar muy brevemente con lo que decías, Miguel, pues nada más para que no se malentienda, yo no decía que Gustavo Esteva dijera que había que desobedecer al gobierno. Creo que más su postura era sobre cómo podemos generar más gestión comunitaria de la salud en una crisis como la que estamos viviendo. Y creo que no solo tiene que ver con el lema que se nos ha estado diciendo de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, sino creo que tiene que ver con los mecanismos que se pueden pensar entre vecinos o en el caso pues de comunidades indígenas o rurales donde es más fácil, en donde ellos mismos deciden qué tanto entra gente o no entra gente a su comunidad, en una casa, qué tanto tú puedes ayudar o no a tus vecinos a traerles comida, o no sé, como que implica la gestión del riesgo, pero que no es individual o que no solo es en tu propio departamento como estamos acostumbrados en la ciudad, sino cómo vamos gestionando los riesgos que vamos a ir teniendo de aquí en adelante no, por esta pandemia, pero pueden venir muchas otras cosas o bien porque todavía no se conoce vacuna, cómo vamos gestionando esos riesgos y que no sea solo de una manera individual, sino que pueda ser de una forma más vecinal, colectiva o comunitaria. Nosotros en Mixuca nos tenemos que ver para intercambiar nuestros productos porque no vamos a ir a comprar al supermercado. Entonces, tenemos que gestionar los riesgos. Las personas mayores a lo mejor no salen y alguien se los acerca, pero los que estamos más independientes podemos hacer la labor de intercambio. O sea, no sé, vamos generando estrategias en función de nuestras situaciones personales, pero en donde no seguimos solamente la pauta de quédate en casa, porque lo dice el gobierno, sino que sí tenemos nosotros que ser más conscientes de con todos los cuidados que implique y la prudencia que implique, pero desde una perspectiva más en común. Y creo que sí existen muchas iniciativas de este tipo, pero son todavía iniciativas minúsculas, pequeñas, a veces invisibilizadas, y pues lo que siempre hemos dicho, desarticuladas. Entonces, pues bueno, ese es todo un tema, nada más. Muy bien. ¿Algo más?
¿Alguna intervención adicional breve? Bueno, pues aquí parece... ¿Puedo participar un momento nada más? No, por favor. Gracias. Sobre lo del capitalismo, bueno, creo que coincido con Álvaro en que el capitalismo, bueno, es un modo de producción que sostiene todos los estados-nación, sobre todo los occidentales, y que, bueno, aquí es, como lo decía Marx, ¿no? Son los que ostentan los modos de producción contra los trabajadores o los obreros en ese caso. Sí, entonces, ahora yo creo que el nuevo paradigma sería que no se hable precisamente de los que ostentan los modos de producción, sino de los que ostentan precisamente esa producción, que son los obreros o trabajadores, los generadores de la producción. Entonces serían los que ostentan la generación de producción para la distribución equitativa entre la sociedad. Yo pienso que deberíamos pensar más hacia ese lado. Con respecto a la pandemia en sí, que bueno, que sí efectivamente evidencia una crisis del sistema capitalista en general y de los sistemas y de todos los sistemas económicos imperantes en el mundo, debido a que precisamente se privilegió el asunto económico sobre el asunto social y humano. Y por de ahí surge que se hayan desmantelado todos los sistemas de salud en la mayoría de las regiones donde supuestamente son los países del norte y hegemónicos. Se descuidó más el sistema de salud en los países del sur o los dependientes, que es como son los latinoamericanos, los africanos y todos estos países en los cuales proveemos materia prima a los países hegemónicos. Y precisamente eso es lo que se teme con los países latinoamericanos, que afortunadamente la pandemia está llegando un poco más tarde y que se ha podido estos gobiernos han podido blindar un poco y preparar para recibir la pandemia, que es inevitable. A mí lo que me está preocupando todavía aún más es, o sea, independientemente del grado de organización que haya, de la gente que está atendiendo a quedarse en casa, a las recomendaciones de salud y de sana distancia y todo esto, creo que es un poco más preocupante los grupos que están agrediendo a los médicos, porque se está dando en todos los niveles, en todas las regiones del país, independientemente de otros lados del mundo. Estamos en este caso hablando de México. Es preocupante debido a que considero que los medios de comunicación no están haciendo su papel como tal. Y creo que ahí habría que hacer un trabajo o habría que señalar eso, porque son los que deberían estar informando oportunamente y sin desorientar a la gente de lo que realmente está sucediendo. O sea, si nosotros tomamos el pulso a la gente, hay mucha gente que está agrediendo porque dice que no es cierto, porque los médicos son los que están inyectando el virus, los médicos representan el virus. El día de ayer en Chiapas, creo, ante la muerte en una comunidad de una persona que no había tenido ninguna muerte por COVID, hubo una gran manifestación, le quitaron a todos los médicos, les quitaron su protección, el cubrebocas, todo esto, y no pararon las agresiones hasta que destituyeron a todo el personal médico de esa clínica u hospital. Eso se me hace todavía más peligroso ahorita, ¿sí?, para la desestabilización tanto económica como de salud del país. A fin de cuentas, la poca derrama económica que está habiendo está llegando más bien a las bases de la población, ¿sí? El sector empresarial está muy enojado porque no se le rescata, ¿sí? Pero creo que está bien la política que se está implementando en cuanto a dar, aunque sea pequeño, muy poco el dinero, la microeconomía, si se mueve en las bases, va a sostener al resto del país. Y esta microeconomía, si se fracciona, si no hay esa comunicación, no hay esa información hacia esta población que mayoritariamente se nutre de los medios de comunicación, no lo va a saber y va a caer precisamente en este tipo de violencia, ¿sí?, tanto simbólica como física hacia los médicos. Yo pienso que eso es muy importante de ver en esta problemática económica y de la pandemia,
para que el país no caiga precisamente en un problema social, económico más grave. Es todo lo que quería decir al respecto. Gracias. Gracias, Leticia. Bueno, ahí respondiendo esto de la agresión médica a los médicos, ¿no? Yo creo que muchas veces se condena y todo esto, pero no se investiga de dónde sale eso. Y a mí yo sospecho que son sectas religiosas. O sea, no puedo entender una reacción así más que instigado por pastores o por grupos religiosos o gente de ese tipo, porque el hecho que se replique en varios lugares y generalmente pues los odiadores de la ciencia han sido por otro lado los grupos religiosos. O sea, en Estados Unidos es muy evidente que son muy poderosos los grupos religiosos y no creen ni en las vacunas, ni que existan virus y cosas de esos. Entonces hay dos, merece en otra charla hacer un análisis de las razones por las cuales se rechazan las medidas propuestas por los médicos, que hay desde muy complejas hasta muy burdas, ¿no? O sea, hay mucha gente que las rechaza, pero hay unos que lo hacen por anarquismo, ¿sí? O sea, que están en contra, hasta pensadores importantes, ¿no? Como Agamben. Así que en ese sentido merece una investigación de dónde viene eso, ¿no? Ya para concluir nada más así brevemente comentarios sobre lo que oí. Yo en general estoy en desacuerdo de la idea de crisis civilizatoria o crisis de eso. Por ejemplo, ahorita sí hay una crisis sanitaria, pero una crisis es una cosa que dura unos días o unos meses o hasta un par de años, pero no puede haber crisis que duran 20 años o 30 años, ¿no? Eso ya es otra cosa. Por ejemplo, dicen la crisis climática. No, hombre, pues el clima viene con problemas desde hace 80, 100 años, ¿no? Lo que sucede es un fenómeno más complejo, que es posiblemente que está colapsando el sistema, ¿sí? No es una crisis, es un colapso. Y el saber describir el fenómeno es importante. Y luego se habla de civilización, algo que yo realmente no sé a qué se refiere, porque civilización yo no la veo desde hace mucho tiempo. O sea, es un invento que hicieron las potencias allá en el siglo XIX, que había la civilización inglesa, la civilización francesa, o sea, como hubo la civilización romana, ¿no? O sea, cosas que imponen los imperios, pero yo no quiero una civilización. O sea, y después de la Primera Guerra, que se utilizaron gases tóxicos para matar a los contrarios, pues se perdieron las formas. No ha habido civilización, no hay civilización, que se amenaza con bombas atómicas y se utilizan tecnologías y se mata a la naturaleza impunemente. Así que creo que estamos viviendo otra cosa que no es una crisis de civilización. Y en efecto, el capitalismo, pues tanto lo usaron los socialistas y los marxistas, que se desgastó mucho la palabra, pero no solamente está desgastada, sino que tampoco explica el hecho concreto de cómo sucede la destrucción. O sea, el capitalismo sí junta el señor dinero, ¿no? Pero cómo se destruye y cómo sale el humo que mata el clima, cómo sale el veneno, el agua envenenada que falla, es ya un fenómeno industrial y es un fenómeno tecnológico que izquierda y derecha en México están fetichizando. O sea, creen que la tecnología nos va a resolver todos los problemas. Que si hay cambio climático, la tecnología. Si hay problema ecológico, la tecnología. No hay problema moral, la tecnología va a resolver todo. Y ahí es donde creo que hay un fetiche y una sacralización muy mala, porque la ciencia y la tecnología ni es todo bueno ni es todo malo. Mucho de lo que ha hecho la ciencia, como la bomba atómica, por ejemplo, o los gases para matar gente, o el mismo celular, son más dañinos que beneficiosos, ¿sí? Es ambiguo, o sea, hay más daño que perjuicio en la tecnología moderna. Y sin embargo, sin la tecnología el capitalismo no sería nada. No podría haber avanzado a lo que ha sido ahora. Entonces es la alianza de la tecnología con el capitalismo, pero el capitalismo adoptó una cara que se llama ciencia económica. Entonces ya no se habla
de capitalismo, sino de ciencia económica. Y la ciencia económica legitima el capitalismo, porque parece una cosa científica, ¿sí? Y entonces, allí el problema es que ante el gran público, el capitalismo se disfraza de economista. Y luego todos hablan de la economía, ya no hablan de capitalismo. Entonces, ahora lo vemos en estos debates, ahorita para abrir la actividad económica nuevamente. Estamos en este momento en una tremenda lucha en que las ideas económicas se están imponiendo sobre el resto de las demás ideas. Y están echando atrás todas las ideas que están impulsando los médicos para cuidar la vida, ¿no? Pero bueno, ya abusamos mucho de la palabra. Estamos llegando pues ya casi al fin de esta reunión. Creo que hay sobre esta idea de qué está sucediendo, porque la pandemia no ha dicho todo. No sabemos hasta dónde va a llegar este virus, no sabemos realmente qué estamos enfrentando y cuáles van a ser las reacciones de la sociedad en el momento que esta pandemia dure o la economía se profundice o el hambre se agudice, que puede suceder en los próximos meses, porque no sabemos hasta qué punto hay grupos sociales que están sufriendo muchísimo por esta pandemia y que en los próximos meses va a aparecer más información, más cosas sobre lo que va a estar pasando, y espero que en la próxima reunión podamos seguir comentando esto. Y bueno, si no tienen inconveniente, pues damos por terminada esta reunión del día de hoy. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. pues. De acuerdo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Adiós, hasta luego. Gracias.